Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo para descubrir la historia de una figura innegable en el mundo de las finanzas, J.P. Morgan. Antes del establecimiento de la Reserva Federal en 1913, este hombre tenía una influencia inigualable sobre el sistema financiero estadounidense y operaba efectivamente como un superhéroe financiero. En medio de una enorme crisis bancaria, convocaba a los principales banqueros a su biblioteca privada, persuadiéndolos a unirse para salvar la economía, una verdadera hazaña financiera. En medio del pánico financiero de 1907, Morgan tomó medidas directas para evitar que el sistema bancario se desmoronara. Orquestó una operación de rescate masiva, inyectando liquidez para defenderse de una posible depresión. Su aptitud para agregar capital y coordinar esfuerzos resultó fundamental para restablecer la confianza del mercado y reforzar la debilitada economía. La influencia de Morgan fue tan sorprendente que enfatizó claramente la necesidad de regulaciones bancarias más estrictas. En consecuencia, en 1913 surgió el sistema de la Reserva Federal, un conglomerado fundamental para dictar la política monetaria y financiera del país. En esencia, Morgan puede ser visto como el primer presentador de lo que hoy reconocemos como el sistema bancario central de Estados Unidos. Acercando su mirada al terreno baldío de la banca comercial y de inversión, Morgan orquestó una fusión que consolidó las principales corporaciones del condado. Su hazaña más recordada, la creación de Estados Unidos Steel Corporation en 1901 es un testimonio sorprendente de su poder e influencia inigualable. Más allá del alambre de púas de los negocios, esta figura clave también grabó su marca en el tapiz del arte. En 1924, ofreció generosamente una parte sustancial de su lucrativa colección de arte, que abarcaba desde manuscritos medievales hasta arte renacentista, al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Su influyente pasión por el arte amplió aún más el macrocosmos de su poder. La vida de Morgan ejemplifica una de las historias de éxito estadounidenses por excelencia. Nacido en circunstancias modestas, se abrió camino hasta convertirse en el rostro del poder financiero, mostrando una notable capacidad de estrategia y gestión de riesgos. A pesar de la controversia que a menudo ha rodeado sus tratos, con el paso del tiempo, sus estrategias y logros han llegado a definir la práctica y regulación financiera moderna, reflejando el poder duradero de su influencia. El profundo respeto y temor que sus contemporáneos sentían por él reflejan su influencia inigualable, y subrayan su papel transformador en la configuración del sistema financiero estadounidense. Su mandato no estuvo exento de inmensas presiones y desafíos. Gestionar un poder y unos recursos tan amplios, especialmente en tiempos de crisis económica, debe haber sido una tarea temible, de la que muchos se habrían opuesto. Sin embargo, Morgan enfrentó estos desafíos de frente, fortaleciendo su posición carismática. Avanzando rápidamente hasta el presente, las prácticas de Morgan continúan siendo estudiadas y anunciadas en el campo de los negocios y las finanzas, lo que demuestra su relevancia continua. Sus decisiones audaces y astutas han dejado un legado duradero, y han moldeado poderosamente la identidad de las finanzas estadounidenses. Al analizar su trayectoria, es evidente que el enfoque de Morgan se caracterizó por una potente combinación de alineación estratégica y liderazgo fuerte. Su capacidad para visualizar el panorama más amplio, y sortear desafíos con una determinación inquebrantable le valió varios laureles. Desafiando el status quo y adoptando métodos no convencionales, Morgan diseñó planes intrincados que resultaron beneficiosos tanto para la economía como para su imperio financiero. La fusión de poder, finanzas y una visión más amplia se convirtió en su marca registrada definitoria. En retrospectiva, se puede decir que su enfoque centrado en la innovación tanto en términos de estructura como de estrategia jugó un papel fundamental a la hora de aportar un dinamismo sin precedentes al escenario empresarial estadounidense. Este dinamismo, a su vez, impulsó el crecimiento económico en direcciones novedosas. En transición a su vida personal, a pesar de su imagen pública como un severo hombre de negocios, muchos de quienes lo conocieron personalmente hablaron de su calidez, su amor por los libros y su pasión por las artes. Siguió siendo un liberal clásico toda su vida, respaldando los principios del laissez-faire. Su compromiso con la filantropía se intercaló a lo largo de su vida, equilibrándose persistentemente con su dedicación a los negocios. Se dio cuenta de que la facilitación del bienestar está intrínsecamente ligada a la prosperidad financiera y, por lo tanto, se aseguró de ser un benefactor notable. Como epítome del poder, depósito de riqueza, agente de cambio, J.P. Morgan remodeló fundamentalmente los contornos de los negocios estadounidenses. Sus acciones pueden haber sido audaces, pero siempre estuvieron respaldadas por un inconfundible sentido del deber, tanto hacia su negocio como hacia su país. La reverencia y reticencia con que se recuerda su nombre aún hoy dicen mucho no solo sobre sus contribuciones, sino sobre la esencia misma de su carácter. En medio de controversias y elogios, fue sin duda un hombre adelantado a su tiempo, sentando las bases para las finanzas modernas. Como hombre y como símbolo, J.P. Morgan deja un legado indeleble. El suyo es un testimonio de lo que es posible cuando uno posee no solo una aguda perspicacia empresarial sino también el coraje y la visión para transformar el sistema financiero de un país. Y así llegamos a la conclusión de nuestro viaje, habiendo atravesado una vida marcada por el desafío y celebrada por el éxito.
Hoy, el poder de JP, la influencia de Morgan continúa resonando en las venas del sistema financiero global, un testimonio de su legado atemporal. En el panteón de los gigantes financieros, entre los muchos que han liderado batallas cargadas desde el frente, pocos eran más altos que JP Morgan. Su vida encarna el principio de que un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor, y es un capítulo imperdonable en la crónica perenne del capitalismo. De nuestra excursión a la vida de JP Morgan, está claro que la dinámica que prevaleció hace décadas continúa dando forma a los contornos del mundo financiero actual. Los audaces avances que emprendió y el sacrificio y compromiso que demostró sirven como un precedente duradero para los aspirantes a empresarios. El pasado sirve como brújula guía para el presente y el futuro. Solo comprendiendo las hazañas de nuestros predecesores podremos trazar caminos únicos, mantener el equilibrio existente y contribuir al crecimiento continuo del sistema económico, honrando así el rico legado dejado por líderes como Morgan. A través del alcance de los acontecimientos históricos y los relatos personales, surge una comprensión integral de Morgan, quien irradiaba un aire de autoridad e influía en el curso del sistema financiero estadounidense. Continuó siendo un epítome del dinamismo, incluso después del ocaso de su era. La discreción y sabiduría que Morgan ejerció en escenarios atípicos, la perspicacia con la que manejó las riendas del poder, y la visión de futuro con la que manejó su imperio en constante ampliación son solo algunas de las características que lo distinguen de sus contemporáneos. La vida de Morgan continúa sirviendo como un recordatorio duradero del tremendo poder transformador de la determinación firme, la visión estratégica y la convicción de adherirse a esas visiones. En un mundo en constante evolución, su vida ofrece una clase magistral invaluable, crucial para comprender la esencia del liderazgo financiero. Atribuyó a un espíritu poderoso, interconectar los negocios, la filantropía y las artes. Su vida, por lo tanto, sirve como un testimonio revelador de cómo, en lugar de operar en silos, estos diversos sectores pueden potencialmente alimentarse entre sí, creando comunidades más sólidas y saludables en el proceso. La enormidad de su vida y las consecuencias de largo alcance de sus acciones encienden continuamente animados debates, ofreciéndonos otro testimonio más de su tremenda contribución e influencia permanente en el mundo de las finanzas. Pero en medio de todo esto había un hombre que se atrevía a soñar diferente, un hombre que tenía una pasión inmensa y un hombre que, sobre todo, entendía el poder de la conexión humana y, en consecuencia, cambió el mundo. A medida que profundizamos en los anales de la historia mundial para estudiar figuras notables, la vida de JP Morgan se destaca como un ejemplo de liderazgo invencible, estrategia astuta y una comprensión casi profética de las tendencias económicas globales. No olvidemos el papel decisivo que desempeñó esta poderosa figura a la hora de dar forma profunda al escenario financiero contemporáneo. La historia de Morgan no es solo una crónica de triunfos y tribulaciones personales. Es un latido que revela los giros y vueltas dados por el panorama financiero estadounidense. Narra una historia invaluable no solo para el mundo académico sino para cada individuo activo en el bullicioso entorno de los negocios y las finanzas. Su eterno celo por forjar un tejido financiero sólido que pudiera soportar incluso las mareas económicas más duras, su gran determinación para superar obstáculos, y su imponente grandeza para dirigir corporaciones similares a barcos establecieron marcadores para proyectos futuros. Hoy en día siguen susurrando sobre un hombre que se atrevió a caminar por caminos inexplorados. Incluso cuando nos encontramos en los albores de una nueva era, JP, la vida y la obra de Morgan perduran, ejerciendo una profunda influencia, guiando la mano del futuro y perpetuándose como un faro de esperanza, visión y sostenibilidad. En el futuro, nos sumergiremos en las narrativas de vida de otros incondicionales financieros, y navegaremos más adelante en el proceso de investigación del ondulado panorama de líderes conocidos popularmente. Únase a nosotros para revelar más crónicas fascinantes, recapitular la historia y tal vez dar forma a los contornos de lo que está por venir.